doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in Buenas chiquillos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos de nuevo al canal, espero que estén pasando un lunes muy bonito. Vamos a tener esta clase grabada el día de hoy, del 17 de abril del 2023, con el fin de poder mandar el trabajo a distancia que todos ustedes tenemos el día de hoy por la programación de la prueba de sexto grado, la prueba diagnóstica a nivel nacional. Así que espero que se encuentren muy bien en sus casas, chiquillos, que la pasen bien y que disfruten la siguiente clase. Hoy vamos a estar hablando sobre dos temas. Uno es la desigualdad en la globalización y el desarrollo humano sostenible. Y el otro tema vamos a estar hablando de la divergencia y la convergencia que hay en todo el tema de la globalización. Así que vamos a arrancar a partir de esto y pues espero que les vaya muy bien y que logren comprender el tema. Si queda alguna duda, con muchísimo gusto, ya saben que me pueden buscar y yo con todo el gusto les aclaro todas las dudas. Y mañana va a estar disponible para ustedes en la plataforma Gurit, y si no, el martes ya nos vemos en el cole si Dios lo permite. ¿Ok? Bueno, como les decía, hoy vamos a estar hablando un poquito de por qué la globalización es un proceso desigual, por qué hay un proceso de desarrollo humano sostenible y qué significa todo esto, ¿verdad? ¿Qué significa que la globalización sea desigual? ¿Qué significa que haya un buen o un mal índice de desarrollo humano sostenible? ¿Y qué significa la convergencia y la divergencia de la globalización? Entonces, sin más que decir, bueno, como ustedes saben, la globalización es un término y una situación a nivel social, económico, político. Es un fenómeno, un movimiento que se ha extendido a lo largo del mundo. Eh, Sus efectos proporcionan fortalezas, pero también exponen debilidades en la economía, en la sociedad, en la cultura. Y pues sabemos que la globalización es un proceso no acabado. Esto ya lo habíamos visto en clase, y las desigualdades con el paso del tiempo, lejos de disminuir, van aumentando, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con la capacidad de los países, de las personas y de los estados de adaptarse a las diferentes realidades que hay en el mundo, ¿verdad? Bueno, existen países que se han desarrollado muy bien, que han adoptado la globalización como algo muy bueno, como Estados Unidos, Alemania, Australia y Japón, ¿verdad? Que se ve reflejado en su Producto Interno Bruto como ellos han logrado desarrollar una globalización completa, una globalización donde cada vez tienen más acceso a recursos tecnológicos, financieros, etcétera, etcétera, y que cada vez su población se va transformando en torno a esto. Hay países pobres, principalmente en el centro de África, en América Latina y algunos otros, que enfrentan dificultades para enfrentarse o vincularse del todo a este proceso. Y esto ha generado que hay países que han aumentado su miseria, su hambre, sus enfermedades, y que a pesar de la riqueza y todo que tienen en sus terrenos, pues la tecnología y el acceso a los servicios pues no ha llegado de manera oportuna. Bueno, los cambios realizados en la globalización en la producción, ¿verdad? Cómo cada vez vamos generando o haciendo cambios más significativos en la producción, en la noción del trabajo, en cómo son las nuevas formas de empleo. Muchos de ustedes van a trabajar en empleos que todavía hoy en día no existen, y puede ser que en su época de retiro estén laborando en esos empleos. Entonces van a estar en edades tempranas de nuevas profesiones, de nuevas subáreas que nacen a partir de las profesiones, y que las condiciones de vida se han transformado, ¿verdad? Vivimos un mundo muy acelerado, cada vez más dependiente económicamente, socialmente, más interconectado, a mayor velocidad. Cada vez se superan más las fronteras físicas de una manera muy sencilla, que es el acceso a la tecnología.
De ahí nace un término nuevo que se llama comercio electrónico. La OMS define ese comercio electrónico como la distribución, comercialización y el pago de servicios por medios electrónicos. Estas actividades se realizan a partir de estadísticas de números de paquetes que cruzan las fronteras, mercancías y cobros por productos. Yo les estoy hablando de esto en clase, ¿verdad? Cómo se han tenido que ir transformando los negocios en función de un comercio electrónico, página web que usted puede acceder, comprar, plataformas completas como Amazon, como eBay, como Wish, etcétera, 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 ¿verdad? Y cómo eso ha generado competencia en el sector comercial físico, donde usted va a la tienda y compra el producto y que los precios a veces son muy competitivos, demasiado competitivos, lo que ha generado que estas personas que trabajan con este tipo de comercio físico, como el que nosotros conocemos generalmente, comercio tradicional, estén comprometidos, ¿verdad? Están comprometidos. De ahí surge un término que también es muy importante repasar y conocer, lo que es el desarrollo humano sostenible. El desarrollo humano sostenible es la capacidad que tiene el ser humano de desarrollarse económica, social, política y culturalmente de manera integral en todos estos campos, pero al mismo tiempo integramos un equilibrio económico y un soporte vital de la región, del país o del lugar donde uno esté. Entonces es cómo lograr que el ser humano se desarrolle en plenitud en sus diferentes áreas, cubra sus necesidades básicas, sus necesidades emocionales y sociales, pero al mismo tiempo tiene que estar en concordancia con el medio ambiente. Que es encontrar ese equilibrio es fundamental para nosotros poder luchar y pelear contra el enemigo número uno que tenemos, que es el calentamiento global y el cambio climático. Entonces, de ahí o partiendo de ese hecho, cómo lograr que nuestros patrones de consumo, nuestros métodos de producción, sustenten un equilibrio económico y un soporte vital y al mismo tiempo nos permita desarrollarnos y ser plenos y felices como seres humanos, es el punto de quiebre de esta generación y de este siglo, ¿verdad? En poder avanzar sobre ese objetivo. Entonces, el desarrollo humano sostenible tiene tres temas o ejes centrales, voy a pasarme para acá arribita, sobre los que se tiene que hacer. ¿Okay? El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, más conocido como PNUD, creó una herramienta para poder velar por el bienestar de la economía y de la población al mismo tiempo. Y de ahí se crea un índice que se llama Índice de Desarrollo Humano y que contempla varios aspectos. Uno es esperanza de vida al nacer, es decir, cuánta esperanza tiene esa persona al nacer en una determinada zona, región o país. Entonces, en el caso de Costa Rica es 78 años los varones, 79 años las mujeres. Alfabetización de adultos, asistencia a escuela de niños y jóvenes y el PIB per cápita nacional, es decir, el Producto Interno Bruto por cada persona, es decir, de cuánto esa ganancia que tiene en el país le percibe a la persona y cuánto se distribuye la riqueza. En el caso de Costa Rica, la esperanza de vida, como les decía, es de 79 años. Nosotros estamos compitiendo en ese aspecto con países desarrollados, como países como Japón, que tiene 80 años, ¿verdad? Y el promedio de escolaridad es de 8.6 años, es decir, la mayoría de la población en Costa Rica llega a octavo, noveno año. Entonces ya ahí sí hay una preocupación, porque los países desarrollados generalmente estudian en promedio entre 11 y 12 años. Entonces ya ahí tenemos una desventaja. Entonces eso nos baja nuestro índice de desarrollo humano. Finalmente tenemos el ingreso promedio nacional que supera los $10,000 por familia. En las naciones desarrolladas es muchísimo más alto, que son $26,000 anuales por familia. Entonces eso va a generar que hayan brechas. Y esas brechas hacen que las personas vivan mejor o menor. O peor, perdón. Entonces, si bien es cierto, el dinero no es lo más importante, como lo hemos conversado en clase, es una herramienta fundamental para que las personas puedan desarrollarse. Entonces aquí se convierte todo el tema del desarrollo humano sostenible en una discusión constante y de constante debate entre políticos, entre la misma sociedad, en cómo lograr ese balance.
¿Tenemos las herramientas para lograr ese balance? En muchos de los aspectos, sí, sí las tenemos. ¿Las aplicamos? No. ¿Por qué? Porque no hay concordancia, es muy difícil ponerse de acuerdo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bueno, eh, las capacidades y oportunidades, el desarrollo humano sostenible habla sobre estas áreas. Primero, el nivel de vida digno de un ser humano. ¿Qué es la dignidad? Primero hay que partir desde ahí. ¿Y cómo es un nivel de vida digno? Entonces, ¿cómo es un nivel de vida digno? Que tiene acceso a los alimentos, que tiene vivienda, que tiene acceso a servicios básicos, dígase agua, luz, electricidad, salud y educación. Acceso al conocimiento, es decir, qué posibilidad tengo yo de aprender. Y por eso tenemos estas herramientas en estas partes del mundo donde ustedes y yo nos desarrollamos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no en todo lugar es así, que no en todo momento es así y que no en todas circunstancias, situaciones así. ¿Ok? Los derechos humanos, qué tanto derecho humano se cumple en los diferentes países, si se tienen acceso a esos derechos o no, ¿verdad? La seguridad humana, pero no solo implica la seguridad social, de qué miedo que me roben, que me asalten, sino la seguridad en empleo, la seguridad en salud, la seguridad de que haya alfabetización, que haya recursos naturales. Todo eso se incluye ahí. A la no discriminación, que no sean países xenofóbicos, etnofóbicos, que no sean países donde hay discriminación por sexo, por género, por religión, por cultos, por idioma, por etcétera, ¿verdad? Todos los tipos de discriminación. Que la gente goce de una buena salud, que el sistema de salud responda a las necesidades de la población. Mucho que ver con la dignidad, pero ya la dignidad personal, ¿verdad? De cada persona. Y la libre determinación, es decir, de poder tomar sus propias decisiones tanto como país en la elaboración de leyes de acuerdo a su contexto, como que la persona pueda tomar determinaciones en su vida sin ser reprimido o sin ser atacado por la sociedad por esa toma de decisiones. Y de ahí sale el índice de desarrollo humano. Entonces, estos son datos un poquito más viejos, son del año 2016. Actualmente el desarrollo humano en países más altos, por ejemplo, está Noruega. Ya no es Noruega, ahora es Finlandia, que ha ido escalando posiciones de manera bastante importante. Entonces, bueno, aquí tenemos a Noruega, Australia, Suiza, Alemania, Dinamarca, Singapur, ¿verdad? Que son identificados en los colores de acuerdo al continente que ustedes ven, ¿verdad? Sin duda alguna, pues nosotros tenemos un índice de desarrollo humano bastante bueno. Estamos generalmente en los puestos 60, si no me equivoco, ahorita estamos en el 63, 64. Y vamos escalando posiciones. Lo más importante es seguir subiendo esas posiciones, porque eso quiere decir que cada vez en el país viven mejor, se vive mejor. Tenemos a Australia, tenemos a Países Bajos, a Irlanda. En el caso de América tenemos dos países destacados como son Canadá y Estados Unidos. Y en comparativa con los países de Centroamérica, solo tenemos a Panamá por encima de nosotros. Todos los demás ocupan puestos poco privilegiados, la verdad. Y estamos por encima de países como México, como Paraguay, como Bolivia, entre otros, ¿verdad? Actualmente en América también Haití ocupa posiciones bastante bajas. Y vamos a encontrar que hay zonas o países o regiones que tienen un índice de desarrollo humano más bueno que en otras. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Costa Rica. En el caso de Costa Rica se vive mejor en la provincia de Heredia que en la provincia de Alajuela. O se vive mejor en la provincia de Alajuela que en las provincias costeras, etc. ¿Verdad? Entonces, de acuerdo a la zona, también se presta para que haya un índice de desarrollo humano y que vaya cambiando y se vaya colocando en las diferentes posiciones del ranking. Actualmente en América, lastimosamente, tenemos el caso de Haití, que es uno de los países menos desarrollados del mundo y que actualmente está pasando una crisis humanitaria bastante fuerte a raíz del sismo que hubo hace unos años y que todavía no han logrado recuperar su economía ni volver a la vida normal que se tenía antes, que tampoco era lo mejor, ¿verdad? ¿Qué ha generado la globalización? ¿Cuáles efectos ha tenido? Problemas medioambientales, muchísimos, el calentamiento global, el aumento de las temperaturas, el derretimiento de los polos, pero no solo eso, también hay
contaminación de ríos, contaminación de océanos, que no sabemos qué hacer con los plásticos, con los microplásticos, no sabemos qué hacer con los materiales tóxicos, contaminación de desechos sólidos, contaminación en el aire, la polución del aire, la calidad del aire. Todo eso son problemas y efectos de la globalización. Este proceso de aceleración económico principalmente, porque es un movimiento más económico que otra cosa, que cambia la sociedad y la ha transformado, estamos de acuerdo. Pero eso tiene un coste, y el coste es nuestro ecosistema, nuestra vida, nuestro planeta. Y eso es con lo que estamos luchando actualmente. Además, redes ilegales internacionales, estamos hablando de redes de trata de blancas, como dice ahí, tráfico de personas. También hay redes ilegales con el narcotráfico, el consumo de drogas, órganos, para trasplantes de manera ilegal, etcétera, etcétera. Tenemos redes internacionales dedicadas netamente al secuestro, bandas organizadas, extorsiones telefónicas, ¿verdad? Aquí en Costa Rica tenemos el caso de extorsión telefónica más grande de la historia de la humanidad, se gestó desde Costa Rica. Tráfico de armas, entre un montón de cosas, ¿verdad? Esta interconexión ha generado también que se creen mercados o nichos de mercado de productos ilegales que ni las autoridades, ni ustedes y yo sabemos o sabíamos que existían, ¿verdad? Todo el tema de cómo ingresar a páginas no indexadas, prohibidas, de venta de lo que a uno se le ocurre, ha generado que las redes ilegales internacionales crezcan en tamaño porque tienen un mercado. Y por último tenemos los tráficos de personas. Aquí yo los voy a invitar a que visiten cada uno de los enlaces. Esas son noticias o videos que tienen relación con el tema. El tráfico de personas, ¿verdad? Cómo van y vienen. Redes de prostitución de varones, de mujeres, principalmente de estas últimas. Agencias de modelaje que se hacen pasar por agencias de modelaje con secuestrar muchachas, muchachos, gente viviendo en condiciones de esclavitud, como les he contado yo los casos de algunos orientales que vienen a Costa Rica a trabajar bajo esos sistemas de condiciones, personas que vienen de otras latitudes que también tienen que aceptar cualquier tipo de empleo y eso genera maltrato en su ser, ¿verdad? Que ni siquiera se le cumplan los derechos laborales mínimos. Todo eso es parte de la globalización. Todo eso es parte. Es culpable de un montón de situaciones, pero al mismo tiempo tiene un montón de ventajas, ¿verdad? Y nosotros somos responsables de que esas ventajas y esas virtudes estén en pro o estén por encima de todas estas desventajas y situaciones negativas. Y que estas situaciones negativas, con el paso del tiempo, vayan desapareciendo poco a poco. ¿Ok? Ahora, chicos, como parte de esta clase, también vamos a ver este tema. Este tema se llama convergencia y divergencia del mundo cultural a raíz de la globalización. La convergencia es cómo cada vez hay patrones y cosas que nos hacen parecidos ya como especie, como ser humano, pero también cómo hay divergencias, es decir, cómo hay diferencias culturales en el mundo globalizado. Entonces vamos a ir analizando un poco el tema. En la actualidad el sistema es complejo, está formado por muchas redes, conexiones sociales, culturales, económicas, políticas. La masificación de la tecnología, de los medios de información y comunicación, hacen que las sociedades tengan una tendencia a integrarse solo en esta red, ¿verdad? Y eso ha generado que las empresas, las gentes que controlan en cierto momento, digamos, el orden económico mundial, que toman las decisiones económicas a nivel mundial, pues busquen su propio beneficio, ¿verdad? Entonces encontramos que los 50 más millonarios del planeta tengan más dinero que todo el resto de la humanidad sumada, etcétera. Y eso hace que pues hayan tendencias de poder en tratar de adaptarse a las circunstancias, a los entornos, al contexto, y cómo la comunicación ha dado pie o dado traste a ello. Voy a pasarme para abajito. Bueno, aspectos sociales y culturales de la globalización que ha hecho la homogenización, es decir, el proceso mediante el cual los seres humanos vamos pensando parecido, vamos viendo parecido, tenemos los mismos patronos de consumo, vamos
creando una maquinita de seres humanos que son un montón de personas diferentes y cómo los vamos transformando en una misma sociedad, en un mundo homogéneo, ¿verdad? La globalización busca que las personas piensen igual y de ahí yo los invito a ustedes a tener un pensamiento crítico, en analizar las situaciones desde diferentes puntos de vista, darnos cuenta de lo que está pasando. Estar enterados es muy importante en estos temas para nosotros no caer en estos patrones de consumo innecesarios, en muchos casos insalubres, en muchos casos innecesarios, ¿verdad? Y poder tener un nivel de vida adecuado de acuerdo a la situación y el contexto, porque no podemos escapar de él, pero al mismo tiempo con ese grado de criticidad que necesitamos, ¿verdad? Entonces, y aquí se da mucho la cooperación internacional y cómo las empresas se ponen de acuerdo en diferentes partes del mundo para ir ejecutando planes que generen precisamente esto. Que hay una tendencia de desigualdad enorme, ¿verdad? En cuánto llegan, en qué momento llegan, en qué mercado representan, porque créanme que si hay un mercado y ese mercado tiene la posibilidad de adquirir un producto, ahí van a llegar las empresas, porque las empresas buscan dinero. Y entonces eso es algo que tiene la globalización y que la comunicación instantánea cada vez es más importante en nuestras vidas y más relevantes, como esta herramienta que estamos utilizando. Antes no era posible, por ejemplo, dar una clase si no se asistía a clases. Hoy en día tenemos esta ventaja. Entonces aprovechémosla, pero con el grado de criticidad que esto requiere, ¿no? La sociedad de consumo en el mundo globalizado es voraz. El cómo nosotros hemos convertido nuestro estilo de vida, en cómo nuestra sociedad ha aumentado la necesidad de renta de las personas, ha hecho que nosotros nos convirtamos en un número que haga que tenemos que comprar y vender, adquirir y prestar servicios, ¿verdad? Entonces nuestra vida, la sociedad, si bien es cierto, puede ser que viva un poquito mejor que hace 100 años, no ha generado el bienestar que se espera para este siglo, ¿verdad? Entonces el consumo no solo es de bienes materiales, sino también de servicios, de cultura. Y aquí tenemos las redes sociales. Las redes sociales son de acceso gratuito, pero lo que nosotros le estamos dando a esas redes sociales es algo muy importante, que es información. Y esa información les permite a las empresas, dígase Facebook, dígase Instagram, dígase WhatsApp, ¿verdad? Que todos pertenecen a Meta, dígase Twitter o dígase Instagram, dígase, perdón, TikTok, etcétera, etcétera, permite hacerle a la gente un perfil de consumo comercial de acuerdo a sus intereses, etcétera, etcétera, para que usted se mantenga en ese constante. ¿Eso es bueno? Pues sí, porque mantiene activa la economía, pero al mismo tiempo tiene como efecto negativo que usted adquiere productos que no está necesitando y que no requiere. En el mundo globalizado hay visiones de grupos que son totalmente radicalizados, como grupos antiimperialistas que plantean que los países lo único que quieren es controlar el planeta, ¿verdad? Dígase el caso de Estados Unidos, y que quieren homogenizar la cultura, lo cual tiene parte de cierto y parte de mentira, porque eh, se tiene que aprender a vivir con ellos, porque son necesarios en todos los aspectos de nuestra vida, pero al mismo tiempo tendremos que aprender a diferenciarnos, plantearnos como sociedad que el mundo no puede seguir en la marcha de lograr que todo el mundo piense igual, ¿verdad? Que no podemos seguir apuntando a los mismos mercados, a los mismos patrones de consumo, etcétera, etcétera. No podemos como especie perder esta diversidad que nos ha hecho crecer tantísimo, que ha hecho desarrollar tantos talentos, habilidades, inteligencias, etcétera, etcétera. Y la globalización nos da esa oportunidad. Es decir, el que no aprende con las herramientas que tienen ustedes y las que tengo yo, sencillamente es porque no tiene gusto de hacer. Entonces, el informarnos, leer, buscar de los temas de interés es sumamente importante. Y no radicalizar las situaciones, ¿verdad? Como están cayendo ciertos grupos, como estos antiimperialistas, que lo único que buscan es más bien romper todos estos ciclos, porque lo único que encuentran son elementos negativos. ¿Ok?
La homogeneización del paisaje urbano es una de las claras características de cómo nosotros vamos viendo que este movimiento de la globalización es cada vez mayor y nos vamos dando cuenta que cada vez hay una tendencia en convertir nuestros espacios urbanos y rurales en algo muy parecido. Eso nos quita originalidad, nos quita eh, la capacidad de las personas de crear un sistema, como les dijera, diferente. La diferencia es algo bonito, ¿verdad? La homogeneización del paisaje urbano es una manifestación de esa convergencia cultural. El arquitecto holandés Rem Koolhaas, ¿verdad? Dice que la ciudad, hay un sistema que se llama ciudad genérica, que es agarrar los elementos más importantes de las ciudades más importantes del mundo y copiarlas tal cual, y las características físicas incluso son parecidas. Entonces las empresas transnacionales que ya tienen una imagen colocada hacen esto. Es muy común, ya lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo ha pasado esto? Con el aumento de las inversiones, las empresas transnacionales y el uso estándar de las tiendas. ¿Por qué? Las tiendas de las empresas transnacionales tienen que ser parecidas o iguales. Porque esa imagen de mercado es la que vende. Y esa es la que hace que la persona consuma en esa tienda. Si todas fueran diferentes, uno no ve homogeneidad ahí. Y al no ver homogeneidad, puede ser que no se venda tanto. Entonces, aquí les traigo algunos ejemplos. Esta es la ciudad de Tokio. De Tokio, Japón, sí. Este. Y esto que ustedes ven aquí, perdón. Esto que ustedes ven aquí, perdón, no es Tokio, Japón, es Times Square, Nueva York. Esto es una zona de Nueva York, cerca de Times Square. Eso que ustedes ven aquí es el movimiento de mercado que nosotros estamos mencionando ahorita. Vean la siguiente imagen. La siguiente imagen sí es de Tokio. Es homogenizar el paisaje. Notan las similitudes, marcas transnacionales colocadas, luces colocadas posicionalmente específicamente, las personas moviéndose en un espacio, ¿verdad? Entonces son imágenes que ya nos crean cuestiones parecidas. Evidentemente hay su diferencia, ¿no? Pero los colores llamativos, los colores fuertes, en cómo se mueven unas sobre las otras, horas, marcas colocadas en diferentes partes, eso ha generado este proceso de homogeneización. Seguimos viendo. Este, este es Shibuya, Japón. Aquí tenemos los McDonald's. Estos son McDonald's de 3 países diferentes. ¿Sí? Y no están lejos los restaurantes McDonald's de los que tenemos acá. ¿Por qué? Porque la imagen de la compañía o de la empresa busca esto. Porque ya ellos saben que donde está esa M con color amarillo y fondo rojo o fondo negro, ahí hay un lugar de venta de hamburguesas, de comida rápida. Las marcas tienen estos estilos. Otra por ahí, Starbucks. Estos son 3 Starbucks en diferentes países. ¿Okay? Y así funcionan las compañías transnacionales. Ellos tienen una imagen específica y esa imagen es la que les permite vender. Entonces hay que analizar ahí, ¿ok? Bueno, qué tan conveniente sería entrar a un Starbucks o una soda en la esquina de mi barrio, ¿verdad? Al mismo tiempo hay divergencias culturales, claro que sí. O sea, no todo es convergente, no es que todo es parecido o igual. Hay cosas que se han separado. Entonces la divergencia cultural ha buscado que persista o se preserve aquello que le da identidad a cada uno de los pueblos. Como les decía ahora, la diversidad es bonita y hay que tratar de cuidarla. Entonces ahí se está buscando mediante el acceso a derechos, deberes, obligaciones, políticas públicas, etcétera, el rescate de pueblos y el respeto de estas sociedades que son diferentes, que han buscado cuidar
precisamente la identidad nacional de cada uno de los países que componen el planeta Tierra, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, nuestra población es sumamente diversa. Y el que no esté viendo esa realidad, pues no sé qué percepción tendrá. Pero nuestro país es sumamente diverso culturalmente. Aquí hay de todas las etnias, de todos los colores, de todas las alturas, de todos los rasgos, de todas las facciones, gente de todo lado, ¿verdad? Nuestra diversidad étnica es inclusive es demasiado diversa para el pequeño país que somos. Aquí hay indígenas, afrodescendientes, blancos, descendientes de europeos, descendientes de Norteamérica, de Sudamérica. Hay de todo, de todo, de todo, ¿verdad? Y la diversidad étnica es reconocida legalmente en agosto del 2015, cuando se reformó el primer artículo de la Constitución, por el cual se reconoce el país como un país multiétnico y pluricultural. Es decir, aquí hay muchas etnias y muchos tipos de cultura. Y eso tenemos que aprender a valorarlo, y que los ticos tenemos mucha variedad. Y que todas y cada una de las personas que habitan este país merece el mismo respeto, el mismo acceso a los derechos y la misma dignidad. Y de ahí surgen unas propuestas que son nuevas a raíz de esta la globalización, y con esto termino el día de hoy, que se llama el ciberactivismo. Nosotros vamos a estar haciendo ejercicios de ciberactivismo cuando regresemos a clases, que es la participación a través de internet de propuestas que nosotros podemos firmar con el fin de poder crear espacios de ciberactivismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca? Mediante las telecomunicaciones, que se cumplan objetivos sociales o políticos, reúne a personas de diferentes partes del país o diferentes partes del mundo en la búsqueda de conquistar nuevos derechos. Evidentemente hay muchas cosas que no están del todo bien y que hay que entrar al proceso crítico que les mencionaba antes, pero casi todas las propuestas de ciberactivismo son muy buenas. Por ejemplo, de protección a las tortugas, protección a especies marinas en peligro de extinción, índices de contaminación, etcétera, que reporten las empresas. Hay muchas cosas que podemos hacer mediante el ciberactivismo, y con esto presionamos a las empresas y presionamos a los países para que tomen determinaciones en pro y en el cuidado del medio ambiente, de la calidad de vida del ser humano y de los otros animales que convergen con nosotros, ¿verdad? Entonces, el ciberactivismo ha tomado un papel muy importante. Lo vimos cuando vimos la primavera árabe. Todo eso se gestó por ciberactivismo. Y al final de cuentas, chiquillos, pues tenemos muchas posibilidades. La globalización nos da muchísimas posibilidades. Tenemos que aprovecharlas y tomarlas en cuenta. Es un movimiento que no podemos escapar de él. No es cuando vayamos a vivir retirados en la selva o alguna cueva. Y que tenemos que aprovechar todas las bondades que tiene e ir corrigiendo en el camino todas las debilidades o cosas que no están bien con el tema de la globalización. De antemano les agradezco muchísimo, chiquillos. Espero que hayan disfrutado esto que vimos hoy. Si tienen alguna duda me escriben, y espero que estén pasando un excelente lunes. Cuídense, chao, chao, y nos vemos mañana si Dios lo permite. Chao. Doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter.